Este mes es el mes de la Reforma. Es un mes súper importante para nosotros los cristianos, de recordar muchas cosas que a veces pasamos por alto, muchas cosas que a veces olvidamos. A veces nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidar nuestra historia, ¿no? Y a veces nosotros olvidamos la historia de nuestros países, la historia de nuestras ciudades. A veces olvidamos nuestra propia historia incluso y olvidamos lo que Dios hizo en nosotros. Y de pronto ese sentimiento de gratitud se va opacando, se va enfriando, ¿no? Nosotros constantemente debemos estar recordando mucho lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que hemos visto a Dios hacer en las vidas de otras personas, lo que Dios ha hecho en nuestras ciudades. O sea, en Perú el cristianismo es legal hace menos de 100 años. O sea, hace un poco más de 100 años te metían preso literalmente por ser cristiano, por no ser católico. Y a veces nosotros también olvidamos de la gratitud que incluso debemos de sentir por aquellas personas que ayudaron a que este país tenga libertad de culto y que nosotros podamos estar acá reunidos hablando sin problemas de Dios y con mucha tranquilidad, ¿no? Eso trae cosas buenas y también trae cosas malas. Vemos que también en los momentos de persecución es donde la iglesia se fortalece más, donde la iglesia se une más, ¿no? Y parece que mientras el territorio sea más hostil, en lugar de ser dañino para la iglesia, se vuelve como que un terreno fértil para que el cristianismo radical y el cristianismo firme crezca, ¿no? Y las convicciones sean probadas y que solamente sea cristiano el que es cristiano. Entonces muchas veces nosotros vivimos olvidando esas cosas, ¿no? Como nosotros de pronto ahora tenemos libertad y esa libertad se volca en desinterés, relajo, no entendemos lo importante y lo bonito y la bendición de Dios y la oportunidad que eso representa, ¿no? Entonces, todo este mes vamos a estar reflexionando sobre la Reforma Protestante. Vamos a estar reflexionando sobre las cosas que propuso la Reforma. Vamos a estar aprendiendo de los principios los principios bíblicos que los reformadores contradecir lo que estaba sucediendo en la época. Muchas veces nosotros repetimos esos errores por desconocimiento, por olvidar nuestra historia. Tenemos una amnesia histórica crónica. Hay un versículo que creo que todos lo hemos escuchado en las bienaventuranzas, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ¿no? Y ese versículo para mí siempre ha sido súper fuerte, súper profundo en qué quiere decir hambre y sed de justicia. ¿Qué tan nosotros debemos estar alimentados de ese deseo de ver justicia? Y bueno, la Reforma Protestante tiene mucho de eso, tiene mucho de ese anhelo de ver justicia. Y para comenzar, la Reforma comenzó a partir del siglo XVI, a partir del siglo, un poquito antes del siglo XV. Lógicamente, ¿qué época es en el siglo XVI? La Edad Media. En la Edad Media todavía no había educación formal, ¿no? Claro, era una época religiosamente del oscurantismo. Era una época donde, bueno, la ciencia estaba muy retrasada, entonces tú te morías de gripe, ¿no? Los niños no llegaban a los 5 años, o sea, 3 de cada 5 no llegaban a los 5 años, ¿no? Y la gente fallecía de una gripe. Entonces era una época súper dura, era una época súper hostil para vivir. Yo creo que nadie nos hubiera divertido vivir en una época así, ¿no? De constantes guerras, de constante opresión. Otra cosa de la Edad Media en relación a la iglesia había llegado a una situación de corrupción muy alta, ¿no? A un momento histórico en que ya no... La iglesia oprimía a las personas a través del temor. Por ejemplo, imagínense una época donde es muy fácil que tus hijos mueran
que de 5 niños, 3 niños tuyos mueran antes de llegar a los 5 años, donde una simple gripe te podía matar, donde la tasa de mortalidad era muy elevada. Yo creo que es muy entendible que se viva con cierto temor, y con, no solo cierto, sino con mucho temor. Y eso era inevitable. Y la propuesta de la iglesia, ¿cuál era? Un paraíso. Un paraíso que parecía ser la solución a todo ese sufrimiento en la tierra, y lógicamente parecía muy atractivo. Y la iglesia se aprovechó de eso. Y comenzó todo este tema de las indulgencias, de que tú tenías que cobrar, o sea, que la iglesia cobraba y tú tenías que pagar por tu salvación. Y una serie de abusos y una serie de cosas que la gente las hacía porque creía y había depositado literalmente su confianza ciega en la iglesia. Y ese era como que el contexto en el cual Dios levanta a ciertas personas armados con la palabra de Dios, con un conocimiento y un amor y una pasión profunda por la palabra de Dios, y con un deseo de volver a las Escrituras. Yo quería mostrar un video para que entendamos un poquito ese momento, que dice reformadores. Ahí van a ver un poquito de los precursores de la Reforma y los principales reformadores y algunas cosas, y las vamos a comentar. Aquí hemos visto los principales acontecimientos que surgieron alrededor del siglo XVI por la Reforma Protestante, ¿no? Hemos visto desde los precursores de la Reforma, que eran John Wycliffe, John Hus, también hemos visto de Lutero, Calvino, Zwinglio, que fueron personas que tenían muchas cosas en común. Y si yo tuviera que decir, una de las principales cosas en común es un hambre y sed de justicia. Es un hambre y sed de denunciar las cosas que estaban mal y volver a la palabra de Dios. Vimos que de Knox, de pelearse con la reina, ¿sí? ¿Vieron esa parte que le dice, ¿saben qué? Sí, pero mi conciencia me dice que defienda a Roma. No, pero la conciencia tiene que tener conocimiento. Sin conocimiento no está infundada tu conciencia, ¿no? Y le dice, y conocimiento es algo que usted no tiene, ¿no? Entonces, eso es algo súper fuerte, y que a nosotros nos habla mucho de nosotros estamos buscando ese conocimiento para poder defender la verdad de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana en piloto automático, como que vivimos la vida creyendo todo lo que nos dicen, diciendo amén a todo, caminando simplemente hacia donde nos lleven. Si el pastor dice vamos por allá, o si dice por allá, vamos por allá. Y nos olvidamos de esta herencia tan rica de gente que se sentó, evaluó y dijo, aquí hay algo que no está bien. Algo súper interesante de este video es que termina diciendo, la reforma no es un acontecimiento en la historia, es algo que continúa, es algo que tiene que seguir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de una reforma? ¿Por qué la necesidad de, en el siglo XXI, en el año 2014, aún una reforma? Yo creo que principalmente necesitamos reformar constantemente la iglesia porque nosotros como individuos continuamente tenemos que estar reformándonos. O sea, tenemos que estar reformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestras disciplinas espirituales, nuestras disciplinas temporales, personales, nuestras disciplinas de estudio, nuestras disciplinas en general, ¿no? Y eso no es algo sencillo. Eso no es algo que de un día a otro nosotros decimos ya, vamos a reformar algo y ya. No, es algo que entra en todo un proceso y un estudio profundo de lo que Dios quiere que hagamos en la tierra. Como resultado de la reforma, se elaboraron unos puntos que resumen de alguna manera lo que la reforma buscó cambiar en la iglesia. De hecho, fueron muchas cosas, pero si hablamos del tema doctrinal, tenemos que ir a Romanos 3:21, que resume uno de los puntos principales de que la iglesia protestó en la época y que muchas veces lo olvidamos. Romanos 3:21 al 31.
En la época la salvación era pagando. En la época, en el siglo XVI, tú tenías que comprar indulgencias para sacar a ti o a un familiar tuyo del purgatorio, ¿no? La salvación tenía un precio en esa época y solamente te lo podía otorgar un edicto firmado por el Papa, al cual tú tenías que comprar, junto con una serie de peregrinaciones y cosas así. Y Lutero, él era un monje, ¿no? Él era alemán que fue a estudiar, estuvo en Roma, cuando llegó a Roma se topó con una ciudad entregada al libertinaje. Regresó a su ciudad, bueno, él estudió teología, se volvió maestro en filosofía, era músico. Algunos dicen que la gente, que el catolicismo le tenía más miedo a las canciones de Lutero que a los libros de Lutero, porque las canciones estaban convirtiendo más gente que sus escritos. De hecho, es mucho más fácil leer un libro, escuchar una canción que leer un libro así, ¿no? Entonces tiene mucho sentido eso. Y Lutero, algo curioso en la época también, no sé si recuerdan que en esa época todavía no había imprenta, entonces no habían libros en todos lados. Entonces en algún momento, estudiando una maestría en teología, Lutero por primera vez encuentra una Biblia y comienza a estudiar y hizo su doctorado en Biblia. Y Lutero llegó a un versículo que lo dejó muy intranquilo, que es ese versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces ese versículo lo dejó súper intranquilo a Lutero y comenzó a Lutero a reflexionar mucho y a profundizar qué es eso que es el justo por la fe vivirá. Y sacó una de las doctrinas más importantes que reformó la Iglesia, que es la doctrina de la justificación por la fe. En esa época la salvación era ¿cómo? Por indulgencias, pagando para salir del purgatorio, ¿no? por un papel firmado por el Papa de la época. Y el pasaje, o uno de los pasajes que reafirma mucho esta doctrina de la justificación por la fe, es lo que vamos a leer, Romanos 3:21, y dice así. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pero en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los judíos, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Aquí, ¿qué está diciendo? Que tú no tienes que pagar un precio por tu salvación. Que el único canal entre tú y Dios no es un sacerdote, no es un pastor, no es tu líder, no es, una institución, no es un libro, es la fe en Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que defender mucho, sobre todo en esta época de muchas corrientes, de muchas filosofías, de muchas doctrinas, de muchas nuevas iglesias. Y llega un momento en que la fe se volvió también un comercio en esta época. Y también nosotros podemos ver situaciones muy similares que la gente cobra por bendiciones. Y que muchas veces nosotros en esta época, en el siglo XXI, vemos ese mismo contexto de la iglesia abusando de las personas y lucrando a través de la necesidad espiritual de la gente. Cuando vemos aquí que la mediación, la forma como tú llegas a Dios no es a través de un sacerdote o del magisterio de la iglesia, es a través de la fe. Este versículo, el justo por la fe vivirá, es un versículo súper potente. Mucha gente murió por defender ese versículo. Mucha gente
entregó su vida, mucha gente despertó mucha indignación en base a lo que sucedía en esa época. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué tanto rollo con la gratuidad de la fe? Vemos que el comercio religioso fue la principal causa de abuso y de corrupción en la época. Entonces, esa desesperación por cambiar las cosas era una desesperación por liberar al oprimido. Era una desesperación por justicia social. Era una desesperación por los pobres, por la gente que vivía oprimida y engañada. Y esto también es un tema que la iglesia viene olvidando. La iglesia viene olvidando que la reforma fue originada por un deseo y un hambre de justicia en la tierra. Y que muchas veces la religión, y en este contexto de la reforma, la religión fue la que promovió esa injusticia y la principal causante de la opresión en base a su corrupción. Yo creo que nosotros debemos recordar esto en la historia y nosotros volver a reformar la iglesia. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Martín Lutero tenía una frase que para mí es espectacular, que a él 20.000 veces lo amenazaron con matarlo si es que no se retractaba. Y una de las frases con la que él no se retractó, él dijo: convénzanme a través de las escrituras y a través de la razón que estoy equivocado. Y si no es así, no puedo retractarme y que Dios me ayude. O sea, imagínate un solo hombre luchando contra un imperio tan grande. Definitivamente había mucho temor y muchas dudas en la vida de un hombre como Lutero. Entonces ahí nosotros vemos esa actitud de coraje, de valentía, de convicción. Y eso es algo que también muchas veces perdemos. Y que nuestras convicciones son las convicciones prestadas o copiadas de alguien. Y nosotros no somos esos buscadores de la verdad en la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces nosotros solamente digerimos lo que nos dan y ni siquiera lo digerimos, de frente lo asimilamos. Y nos olvidamos todos los problemas que trajo el hecho de vivir a ocultas de la Biblia o vivir en una cultura donde la Biblia no era permitida hacia nosotros. Y nosotros olvidamos esa necesidad de celebrar que tenemos una fe gratuita, que tenemos acceso directo a la palabra de Dios. Yo quería leer otro pasaje que está en Hebreos 13, del 1 al 14. Dice: que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio, ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Aquí vemos una lista de cosas que Dios nos dice, y que si nosotros tenemos que resumir, está hablando de muchas conductas que nosotros tenemos que constantemente estar analizando, reevaluando y transformando, reformando. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, herederos de esta tradición, herederos de la Reforma Protestante, debemos constantemente honrar esa tradición.
Y honrar esa tradición no porque sea una tradición que se le ocurrió a Juan Calvino o a Martín Lutero, sino esa tradición de tener la Biblia como la principal fuente. Y defendamos la Biblia, defendamos la fe, defendamos las doctrinas, defendamos la iglesia, defendamos lo que es la iglesia. Creo que algo que nosotros podemos aprender de todas estas historias que nosotros vimos, de gente que murió porque nosotros ahora podamos ser salvos y podamos tener libertad, esa convicción hasta el punto de estar dispuesto a morir en la hoguera. Nosotros aquí la tenemos bien chévere. Tenemos un colegio que nos lo dan gratis, somos amigos, tenemos el Metropolitano cerca y un montón de restaurantes alrededor, buenazos. Y eso a veces nos hace ser personas que nos conformamos a eso. Y ser personas que llevamos la vida de una manera ligera, porque a veces se volvió ligera la situación. Y nos olvidamos algo muy importante, que Jesús cuando dijo ven y sígueme, Jesús les está diciendo ven y haz lo que yo hago. Ve y vuélvete como yo. Y volverse como Jesús significaba morir. O sea, significaba llegar al punto de la muerte. Entonces cuando Jesús te decía ven y sígueme, te decía ven y vuélvete un mártir así como yo lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces Jesús cuando hace la invitación a seguirlo, él le estaba diciendo ven y está dispuesto a ser un mártir así como yo voy a dar mi vida literalmente. Y en este tiempo dar tu vida no necesariamente es morir. Yo leía una frase que decía, es más fácil morir por la causa que vivir por la causa. Y yo le di mucho sentido a eso. Yo creo que ese era el carácter que tenían los reformadores en la época de la Reforma, ¿no? Entonces nosotros analizamos estas dos palabras, reforma y protestantismo. Yo creo que tiene mucho que ver con el mensaje del Evangelio de Cristo en el sentido de la reforma constante de nuestras vidas y la protesta de esa justicia que anhelamos y que Jesús nos dice, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. Nosotros analizamos toda la repercusión que tuvo la reforma protestante en la época y vemos cosas que hasta ahora suceden. Yo conversaba con Naidú el otro día y Naidú me hablaba de su clase de opinión pública. Y tu profesor te dijo que la reforma protestante fue uno de los inicios de la opinión pública. Entonces, en esa época el pueblo estaba oprimido y Lutero fue uno de los que comenzó a decir, ¿sabes qué? Nosotros opinamos y ahora la opinión pública es una fuerza grande de cambio y al punto que está protegida por la ley, ¿no? La libertad de expresión. Entonces, la reforma trajo situaciones no solo religiosas, sino también sociales, políticas, culturales que nosotros tenemos que celebrar y reconocer y defender por toda la gente que murió para que nosotros podamos acercarnos a Dios fuera de, como decía el reformador, fuera de la ramera de Roma. Otra cosa que sucede ante las reformas es que no es fácil hacer una reforma. No es fácil reformar tu propia vida. No es fácil constantemente estar cambiándote a ti mismo y protestando contra tu propia naturaleza. No es fácil. Y muchas veces nosotros en ese proceso de reformarnos y de reformar somos heridos, lastimados, nos cansamos, nos sentimos solos, nos duele, a veces queremos tirar la toalla, a veces nosotros desistimos de nosotros mismos. Llega un momento en que nosotros llegamos a ver cierta cosa en nosotros y de pronto decimos, no, yo creo que esto ya no lo voy a poder cambiar y dejamos de luchar contra eso. El ser humano, o sea, el desafío social que enfrenta nuestra ciudad, o sea, el desafío moral, espiritual que tiene la iglesia ahora. Yo creo que la iglesia necesita volver a ser protestante. Yo creo que la iglesia necesita volver a tener voz y tener opinión y provocar un cambio en el entorno. Yo creo que la iglesia, el principal motor o la principal
objetivo de la iglesia es eso, ¿no? La transformación de vidas. Y cuando las vidas son transformadas, se transforman las ciudades, se transforman las culturas. Y traemos el reino de Dios a la tierra a través de la transformación. Entonces, eso no es fácil. Y a veces nosotros nos sentimos mal luchando contra nosotros mismos. Imagínense la carga emocional terrible que fue para los primeros reformadores de la iglesia. Tener que luchar contra un imperio tan grande y defender la Biblia y defender la palabra de Dios. Primero, el hecho de llegar a tener un doctorado en Biblia, que es lo que tenía Lutero, era todo un sacrificio por la época, todo una serie de desafíos. Lutero venía de una familia pobre, el papá de Lutero se esforzó mucho porque él sea abogado y terminó siendo sacerdote. Y de hecho decepcionó mucho a su papá. O sea, Lutero vivió una vida siendo rechazado por su familia. Imagínense vivir una vida siendo rechazado por todo un imperio y sintiéndote el principal causante de dividir un pueblo, un imperio. Entonces la carga emocional que tuvo Lutero yo creo que ha sido terriblemente grande. Y a mí me hace pensar mucho en que a veces nosotros lloramos por tonterías y por nuestros pequeños sufrimientos y nuestras pequeñas luchas. Y hay una canción que compuso Lutero, que es considerada el himno de la Reforma, el himno principal de la Reforma, que se llama Castillo Fuerte. Y Lutero la escribió justo en esa época que él estaba perseguido, ¿no? Y pensaba mucho en Dios. Y pensaba en Dios como ese castillo fuerte. Ahora nosotros, tal vez la figura castillo no sea tan familiar, ¿no? El único castillo que conocemos es el castillo de Chancay, creo, ¿no? Pero imagínense la potente figura que representaba el castillo en la época. Y hay frases que a mí me conmueven mucho de esa canción. Y imagínense esa situación de querer transformar y volver y tener esa pasión por volver a la Escritura y defender la Escritura. Estar amenazado de muerte, tener que huir de lugar en lugar para que no te maten y todo eso. Y en su canción dice una frase como que con furia y con afán azótanos Satán. O sea, una parte de su canción, Lutero le dice, Satán, métete conmigo. Imagínense el grado de confianza que Lutero ya no le importaba que el mismo Satán se le presente y se meta con él. Y la total convicción de que Dios nos ayuda en ese proceso de reformar nuestras propias vidas individualmente y en ese proceso de constante reforma de la iglesia. Y yo quería mostrar un poquito la historia de la canción. Es un video cortito, no como el otro, el que dice historia del himno Castillo Fuerte. ¿Qué habrá estado pasando por la cabeza de Lutero para escribir eso, no? De hecho es muy provocador. Imagínense Lutero entrando con un grupo de personas cantando esa canción para ser juzgado, para saber si lo matan o no lo matan en la hoguera. Yo creo que, como les dije hace un rato, la iglesia necesita volver a ser protestante. Yo creo que la iglesia necesita volver a indignarse ante la injusticia y defenderla a través de la palabra de Dios. Yo creo que la iglesia necesita volver a defender la fe de aquellos mercaderes de la fe, de gente que vende la salvación. En la época se les llamaba indulgencias y ahora probablemente se nos venga a la cabeza muchas formas de cómo ahora la gente vende también la fe. No nos olvidemos nunca de ese versículo, el justo por la fe vivirá, y de este pasaje que leímos de lo que es la justificación por la fe. Entonces, uno de los principales puntos que la Reforma reformó teológicamente es la salvación por la fe, la sola fe. Reformemos nuestras vidas, vivamos constantemente cuestionándonos a nosotros mismos y viendo qué cosas tenemos que cambiar, ¿no? Vivamos protestando ante las cosas que están mal en nuestro alrededor. Estemos preparados para lo que eso implica, porque no va a ser fácil. Nunca es fácil morir a ti mismo, nunca es fácil cambiar. Y entreguemos nuestras cargas a Dios. Confiemos de que Él es nuestro castillo fuerte y que así Satán mismo se pare delante de nosotros, nada podrá afectarnos porque Dios es nuestro castillo. Vamos a orar y luego cantar una canción. Dios, gracias porque Tú nos juntaste aquí, Señor. Gracias porque aunque no estamos todos, aunque algunos no están, Señor, Tú en Tu soberanía trajiste a los que quisiste que estén aquí, Señor. Gracias por
por tu historia en la humanidad, Señor. Gracias porque te podemos ver en toda la historia moviéndote, salvando, separando las ovejas de las cabras y trayendo a tu pueblo y cuidando a tu pueblo, Señor. Gracias porque tú amas. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque nos confrontas, Señor. Gracias porque tú utilizaste hombres imperfectos, con errores, para con una voz profética levantarse y denunciar las cosas que estaban corrompiéndose y se estaba yendo lejos de ti, Señor. Ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos a tener fortaleza, Señor, en este mundo lleno de filosofías, de adversidades, de exceso de información terriblemente corrupta. Ayúdanos a amar tu palabra, a defender tu palabra, a buscar aprender de ti, Señor, y a ser esas personas que alumbran el mundo y provocan cambios y tienen pasión por lo social, por la justicia social, y lucha contra la propia corrupción de su propia vida principalmente, y por consecuencia de luchar contra su propia corrupción, lucha contra la corrupción que viene generalizándose en nuestras sociedades, Señor. No es fácil, pero hemos decidido entregar nuestras vidas, Señor. A veces nos da miedo, a veces sentimos que tal vez no podamos, a veces creemos que no lo vamos a lograr, Señor. Haz que nunca nos olvidemos que tú eres nuestro castillo fuerte, Señor, y que Satanás puede venir cuando quiera, Señor, y estamos confiados de que tú nos proteges, nos cuidas, nos guías, como lo has hecho a través de la historia, Señor. Nosotros estamos dispuestos a morir por ti, Señor, y también estamos dispuestos a vivir por ti. Acompáñanos en ese camino, Señor. Te amamos mucho, Señor.